En esta segunda parte, en Código Trading, seguiremos hablando de los tambores de crisis de recesión. Nos fijaremos en indicadores como la inflación, los salarios, la deuda pública, la bolsa y otros muchos más, que mezclados con el panorama geopolítico y geoeconómico internacional parece que van marcando una senda al son de los tambores de crisis internacional. Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Empecemos. Los bancos centrales están aumentando sus reservas de oro a un ritmo sin precedentes, eludiendo la custodia del dólar americano. Esto es apuntado por el Consejo Mundial del Oro, donde indica que en los últimos 6 meses los bancos centrales se hicieron con más de 150 toneladas métricas de oro, un valor estimado en 5.920 millones de dólares, un 22% más que en el mismo periodo del año pasado. Entre los más destacados tenemos el Banco de Rusia, que fue el que adquirió más 92 toneladas de oro. Teniendo en cuenta las 106 toneladas adquiridas en el primer semestre del año, las reservas de oro de Rusia superan las 2.036 toneladas y su valor de mercado es de aproximadamente 78.000 millones de dólares, según se declara por parte del Estado ruso. También tenemos otros compradores muy valiosos, como Turquía y China, países cuyas relaciones con Estados Unidos se han visto enturbiadas en los últimos meses. También como índice nos debemos fijar en que estos 3 países se han convertido en los mayores vendedores de bonos del gobierno estadounidense, hasta el punto que en lo que vamos de 2019 el Banco Central ruso ha reducido las inversiones en deuda soberana de Estados Unidos en casi 8 veces, como se pudo leer en la agencia rusa. Desde el final del año pasado, Turquía ha reducido a la mitad su participación en las inversiones con deuda estadounidense. Al parecer, son respuestas a la guerra arancelaria y a un pronóstico de recesión mundial que muestra la desconfianza del dólar. Sin duda, estamos viviendo una nueva era de inestabilidad. La idea de una crisis global se está volviendo cada vez más real y la mayoría de los grandes economistas apuntan a que la economía de Estados Unidos y el dólar serán los más castigados. A mediados de octubre, el economista y director de A.G. Bissett, compañía especializada en la investigación del mercado de divisas, aseveró que el dólar está a punto de colapsar y que en los próximos 5 años se depreciaría en respecto al euro en un 40%. Las inversiones en activos estadounidenses, pese a ser muy atractivas, actualmente están llenas de riesgos. En mi opinión, un factor clave es la guerra comercial desatada. Otro signo de riesgo más importante es la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. De acuerdo con los inversionistas, la cantidad de dinero disponible para invertir disminuirá bruscamente y el rendimiento de los bonos del gobierno aumentará, con lo que los fondos del mercado de valores empezarán a fluir hacia los valores federales, aunque esto no está nada claro, pues la FED ha anunciado una flexibilización cuantitativa con bajadas de tipos de interés. Con esta bajada de tipos anunciada hace un mes, va a contracorriente y así podemos ver que el camino y el costo de los préstamos para las empresas aumentará y se gastará cada vez más dinero en pagar la deuda y menos en el progreso económico. Esto irá a repercutir en la actividad de los activos de valores, y es que lo veo muy claro. Los vendedores en la bolsa de valores estadounidense aumentarán y los compradores se debilitarán, lo que provocará
un rápido descenso de las cotizaciones y posiblemente se vea un refugio en las criptomonedas como el Bitcoin y otros, y es por eso que creo que los grandes capitales de Wall Street se preparan para poder ofrecer este producto alternativo y tener su capital junto con esa prima. No quiero solo centrarme en Estados Unidos y no quiero dejar de anunciar la posibilidad de una desaceleración brusca de la economía en China, influida por la guerra comercial con Trump y la gran deuda interna que mantienen, que se calcula en unos 7 billones de dólares. Y todo esto con un segundo riesgo, el de los datos. Pues bien, es sabido que China camufla sus datos económicos y no anuncia su verdadera historia, haciendo casi imposible establecer un buen estudio. Y esto lo hace tanto en el activo como en el pasivo, ya que no declaran ni la cantidad de oro que mantiene en estado chino, ni la producción minera de oro. A fines de junio, China mantenía 1,2 billones de bonos del gobierno de Estados Unidos. Al vender estos bonos, Pekín ataca a la economía de Estados Unidos en una crisis financiera sin precedentes, aunque no creo que esto suceda. Para ir resumiendo todo lo anteriormente expuesto por Código Trading, decir que el mundo está viviendo el ciclo económico más cálido de los últimos años. La riqueza mundial crece por encima del 3%, por primera vez desde 2010. Esta situación positiva afecta a todos los países de la OCDE y también por primera vez en muchos años el crecimiento no está ligado a la subida de la inflación y los precios están contenidos. Nos mantenemos en un entorno de tipo de interés bajo e incluso negativos, y los beneficios empresariales no paran de aumentar de manera artificial debido a la deuda corporativa promovida de manera no honesta por la FED, lo que está impulsando los mercados de capitales y sobre todo las bolsas, hasta máximos históricos, sobre todo en determinados sectores. El mercado de las materias primas mantiene un buen pulso. En mi opinión, un repunte de la inflación será el riesgo más verificado para una nueva crisis que podría comenzar a finales de 2020, principios de 2021. Muchas gracias, si te ha gustado, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos contenidos. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.